Mi nombre es Ivana Janet Cubarra-Bichagua, estudio la carrera de enfermería y me ha tocado la parte de identificación de las necesidades de salud. En este caso vemos que el caso es que en el nivel secundario el 20% de adolescentes sufre de violencia familiar y disfunción familiar. Las necesidades afectadas que vemos son las necesidades 9 y 10, que es evitar el peligro del entorno y la comunicación con otras personas. La necesidad 9 porque puede ser que el adolescente pueda estar sufriendo agresiones o estar sufriendo agresiones ya sea psicológicas o físicas. Y la necesidad 10, comunicarse con el entorno, ya que no sabemos cómo reacciona el adolescente. Algunos reaccionan de manera agresiva a lo que están pasando o pueden reaccionar de manera sumisa, ya que se encapsulan en su mundo. Como un diagnóstico que hemos hecho es que el problema de salud del adolescente que sufre es violencia familiar y disfunción familiar. Esto se ve afectado en el dominio número 7, que es rol y relaciones, en la clase 2, relaciones familiares, ya que está pasando en el hogar. Y lo que vemos que se puede afectar es también el dominio número 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, en la clase 2, respuestas al afrontamiento. Como les he mencionado, no sabemos cómo los adolescentes puedan reaccionar a este tipo de situaciones. Después estamos con la priorización del problema. Como priorización del problema hemos puesto como punto número 1 la violencia familiar, que creemos que es o sabemos que es lo más complicado, ya que eso es un tema muy severo y complicado. Como punto número 2 hemos puesto la difusión familiar, ya que vemos que este problema lo podemos atacar después y la gravedad es un poco menor, pero no tanta como la primera. Y como punto número 3 hemos puesto la respuesta de cada adolescente. Hemos puesto como punto número 3 esto, ya que al arreglar el punto número 1 y el punto número 2 podemos arreglar también las respuestas o los comportamientos que pueda tener el adolescente. A continuación paso a mi compañera. Mi nombre es Lisel Ordes Guamán Chiroque y llevo cursando la carrera de enfermería. Me tocó la parte de la elaboración de los objetivos tanto generales como específicos. El objetivo general sería que mediante la planificación de la técnica educativa de salud se busca poder lograr disminuir los problemas de violencia familiar en los adolescentes de la institución educativa Rosa de Santa María, y así poder evitar que los adolescentes tengan problemas tanto en su hogar como en su entorno, ya sea en los estudios, en las actividades, en su vida cotidiana, etc. Y en los objetivos específicos, el primero sería poder identificar las causas de la violencia familiar. Una de ellas es la intolerancia, debido a que muchas familias llegan a un punto donde no se logran entender, donde no se respetan, donde no respetan la opinión del otro. Y esto puede terminar en discusiones, agresiones e incluso si esto llega a ser muy constante puede llegar hasta la muerte. Otra causa sería la falta de control de los impulsos, ya que cuando no se ha tenido un buen desarrollo del vínculo afectivo, las personas no son capaces de establecerlos, por lo tanto adoptan conductas agresivas. Otra de las causas sería la incapacidad o la falta de poder resolver los problemas, ya que no se establecen soluciones, solamente se culpa a la otra parte. Y por último, una de las causas puede ser el alcohol o el consumo de las drogas, ya que muchas personas que no reaccionan bien ante estas sustancias y adoptan comportamientos violentos. Otro objetivo específico sería poder sensibilizar a la familia y a los estudiantes sobre las consecuencias que trae la violencia familiar.
Una de ellas es que los adolescentes presentan más conductas agresivas y antisociales. Tienen mucho miedo también a adaptarse a nuevos grupos o a un nuevo entorno. Sienten mucho miedo y tienen miedo a ser excluidos también. También presentan una menor competencia social y un menor rendimiento académico, ya que los problemas del hogar los llevan muchas veces al colegio y no logran concentrarse, no logran entender la clase, no pueden resolver sus actividades, sus tareas. Y por último es que también están propensos a tener problemas de depresión, de ansiedad y de síntomas traumáticos. Otro objetivo específico sería poder realizar sesiones educativas de orientación familiar para poder concientizar la importancia de tener una familia saludable. Y por último, el objetivo específico sería poder prevenir esta problemática dentro de los hogares. ¿Y cómo se previene? Estableciendo normas claras con la familia para una convivencia sana. Fortalecer la comunicación dentro de la familia, escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, evitar las críticas y ponerse en los zapatos del otro. También está el diálogo y la meditación, que son estrategias alternativas para resolver los conflictos que puedan surgir en el entorno familiar. Y por último es saber expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de nuestra familia, dejar de lado nuestro orgullo, la timidez, ya que esto hace que uno se pueda expresar más fácilmente. Ahora doy paso a mi compañera. Me llamo Daniela Díaz, estoy cursando actualmente el cuarto ciclo de la carrera de obstetricia. En este caso les voy a hablar sobre la definición del contenido de actividades, que trata sobre la violencia y disfunción familiar. En este caso nos vamos a enfocar en la población adolescente, en la cual estos experimenta varios tipos de agresión y disfunción familiar, para lo cual tenemos las siguientes definiciones. Punto número 1. La adolescencia es la edad posterior a la niñez y que se extiende desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Transcurre desde los 10 a 19 años de edad. Punto 2. La violencia familiar. Es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo de familia. Este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos, causando daño físico, psicológico, sexual, económico o social, a uno o varios de ellos. Punto 3. La disfunción familiar. Es un estado dinámico y una característica morfológica que se puede presentar de forma transitoria y no permanente, y que se caracteriza por generar respuestas conductuales inadecuadas para adaptarse a los factores estresantes. Punto 4. La maduración cognitiva de los adolescentes. Ingresa al más alto nivel del desarrollo cognitivo, desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto, presenta mayor flexibilidad a la hora de manipular la información y trabaja mediante el tiempo histórico y excreción. Permite asociar pasado, presente y futuro. Punto número 5. Características de la inmadurez del pensamiento adolescente. En número de está el idealismo y tendencia a las críticas en donde los adolescentes tratan de vivir un mundo ideal. Tendencia a discutir, en donde se necesitan constantemente oportunidades para expresar sus puntos de vista y hacerlos valer, la indecisión en la cual pasa a manejar diferentes alternativas que traten de evaluar y dirigir su vida. Carecen de estrategias para ordenarlas y manejarlas. La autoconciencia es donde presentan dificultades en su comunicación, ya que ellos generalmente elaboran su mundo ideal. Ahora vamos con el punto final, que viene a ser el razonamiento moral, donde las características principales de este periodo es que los menores valoran los actos según el motivo que lo impulsa y la persona que lo realiza. Frente a las normal considera que si las mismas es valorada, esto es incorrecto. Y con esto finalizo mi participación. Gracias. Continuando con la exposición, hicimos una infografía para retroalimentar todo lo aprendido. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es el uso intencional de fuerza o de poder físico que causa lesiones, daños psicológicos o incluso puede llegar a la muerte dentro de los miembros de la familia. Existe tipo de violencia.
violencia física, psicológica, aislamiento sexual, económica y patrimonial. En la violencia física encontramos las agresiones, los golpes, puños, cachetadas, etc. En la violencia psicológica se representan amenazas, manipulaciones y aislamiento, causando un daño emocional a la persona y disminuyendo su autoestima y controlando sus propias decisiones. También encontramos la violencia aislamiento. Se trata cuando una persona priva a la otra de su libertad en la toma de sus decisiones. La violencia sexual es cualquier acto sexual que no está consentido por el otro. Se da por medio de accesos carnales obligatorios, tocamientos indebidos, prostitución, entre otros. La violencia económica se priva de los recursos económicos. Por ejemplo, está la retención de documentos personales, el robar y esconder el dinero de la pareja, las humillaciones, etc. ¿Cómo se reconoce a una víctima de violencia intrafamiliar? Podemos hacer preguntas mediante las amenazas que posiblemente el concuyente le hace daño tanto a la persona y a sus hijos. También dice que su culpa es suya o la de otra persona y promete no volverlo otra vez, pero si ocurre, lo intimida y lo humilla en público, golpea, arroja al suelo, empuja, ahorca a usted o a sus hijos, le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted no quiere, le impide ir a estudiar o a trabajar y le mantiene alejado de sus amigos y de su familia. Para acción, veremos un video donde nos explica detalladamente todo lo que hemos estado viendo. La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal. Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento. La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo. La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado, y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras. La violencia puede causar la muerte. La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas. Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia. Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual. Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia. La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias. Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física. En el Ecuador, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Pero ¿cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo? Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos.
Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante. Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia? Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia. Por una Cuenca sin violencia intrafamiliar. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca. Bueno, eso ha sido todo, profesora. Muchas gracias por su atención.